Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, recordándoles a todos que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. Comparte conmigo, como siempre, como comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano, un placer. Jesús, continuamos con este transcurrir por los temas relacionados al estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI, basándonos, como siempre, en el libro editado por el arquitecto Bernard Tschumi y la arquitecta Irene Shen, y que tiene el mismo título, que es El estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI. Hoy nos ocupa uno de esos ensayos muy divertidos, tengo que decir, y que empezamos a abordar la semana pasada, pero que nos extendemos a esta semana, con un título bastante largo y bastante sugerente. ¿Y qué pasó a decir? El título de este ensayo, más o menos traducido al español, es cómo la arquitectura puede dejar de ser el delgaducho y poco atractivo de 97 libras para convertirse en un tipo cool. Ese es el título. Es un título que anticipa lo divertido que es el tema. Divertido, pero profundo, mucho más profundo de lo que uno espera cuando comienza a leer el ensayo. El mismo fue escrito por la historiadora y profesora y doctora Sylvia Lavin, que es profesora de Princeton University y pasada directora y profesora de UCLA en el Departamento de Arquitectura y Urbanismo. Esta profesora historiadora tiene otros libros interesantes, habíamos mencionado ya esto, de los cuales tú me habías dicho que habías leído uno de ellos. Yo confieso no haber leído ninguno, y que van por el títulos tales como Postmodernization Effects. No. Form follows libido. Architecture itself and other postmodernization effects. Esos son dos libros. Y varios otros libros que lucen bastante interesantes, pero que yo ciertamente no he leído, pero que me propongo leer luego de haber leído este ensayo. El ensayo de hoy, que como dije, lleva por título larguísimo, cómo la arquitectura puede dejar de ser el delgaducho poco atractivo de 97 libras para convertirse en el tipo cool. Y yo, para el término cool, ya lo había dicho anteriormente, pues no tengo una traducción. El tipo atractivo, el tipo que llama la atención, el tipo que todo el mundo aspira a ser. Supongo yo que algo por ahí, no hay un término en español que reúna una traducción correcta para un término tan abarcador como es cool en inglés, pero que todo el mundo, yo creo que en Puerto Rico lo entiende. ¿Y por qué se escoge este título? Es interesantísimo. Recordemos que estamos hablando sobre el estado de la arquitectura al comienzo del siglo XXI. Y la arquitecta, la historiadora, la doctora Lavin, nos hace una comparación un poco metafórica de lo que fue
convertir la arquitectura en algo cool al principio del siglo XX en el movimiento moderno versus lo que representa convertir la arquitectura en algo cool, en algo atractivo a comienzos del siglo XXI. Y ella lo hace con el uso de una comparación curiosísima y es de dos personajes de la historia que uno pertenece a principios del siglo XX y otro es ya de nuestra época del siglo XXI o finales del XX, comienzos del siglo XXI. Y me estoy refiriendo a dos individuos que se transforman, dos personas que se transforman en la aspiración de todo el mundo, pero con estrategias diferentes. Uno, el que ella primero menciona, es el fisiculturista famosísimo de comienzos del siglo, Charles Atlas, que aquellos que conocen o que escucharon alguna vez la historia de Charles Atlas, él se transforma precisamente de ser un individuo del cual todo el mundo abusaba, delgado, sin fuerza, sin atractivo ninguno, que pesaba 97 libras, y él cuenta su historia en una especie de panfletos, de cómics, de cómo él comienza un periodo de transformación a través de unas rutinas de ejercicio, de un esfuerzo, de algo bien cotidiano, bien estructurado, y se convierte en este individuo que es un portento físico luego, un fisiculturista que todo el mundo eh, 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 que atraía a todo el mundo, que todo el mundo respetaba y que obviamente ya no se metían con él y que ya era la aspiración de todo el mundo. Y el otro se refiere a un cantante ya de nuestra época, que algunos de ustedes quizás lo conocen, ciertamente yo lo conozco, mencionaba la otra vez que yo tengo un disco del grupo con quien él cantaba, y me estoy refiriendo a Elvis Costello. Elvis Costello es igualmente un cantante sumamente delgado, sin ningún atractivo físico aparente, pero que utiliza un gadget que son sus gafas tan particulares para transformarse del individuo poco atractivo, al que nadie sigue, al individuo cool. Y entonces ella hace esta comparación de cómo la arquitectura de comienzos del siglo XX se convierte en algo atractivo, a lo que todo el mundo sigue, lo que todo el mundo admira, a través de una práctica bien estructurada, muy sistemática, siguiendo unas delineaciones bien claras de sistemas, como es el movimiento moderno del siglo XX, así como lo hace Charles Atlas para convertirse en la persona fuerte. Mientras que la arquitectura de comienzo del siglo XXI está en la búsqueda del gadget, como son las gafas de Elvis Costello. El gadget, aquella cosa que yo le puedo poner, sea un techo, sea un detalle, sea algo y que va a llamar la atención sobre mi obra arquitectónica, pero no necesariamente porque responde a una estructura, a una filosofía, a unos principios, a unos métodos, sino más bien porque logro incluirle este componente que llama la atención de todo el mundo y que provoca o que produce o que tiene el gran efecto de que mi obra salga en las revistas y salga en primera plana y se convierta en un cover girl, ¿verdad? De la revista. Y eso a mí me está muy curiosa esa comparación, y quería darte ahora la oportunidad de que tú tomes el tema y nos hables sobre qué te parece a ti, si esta comparación es correcta o no es correcta, y qué te parece de los ejemplos que escoge la doctora Lavín para ilustrarnos su visión de cómo ocurren las cosas en el siglo XXI con la arquitectura. Claro, claro. Fíjate, debo insistir que al inicio estaba un poco, digamos, escéptico si como que valdría la pena el tratar de establecer una teoría del cool, ¿verdad? O coolness, como ella lo describe en el ensayo.
Pero ciertamente yo creo que Sylvia Lavin logra definir, digamos, la esencia de qué es ese CUNDES, a qué se refiere, ¿verdad? Y esta idea de la relación entre el objeto, ¿no? El objeto arquitectónico. Parece que desde del siglo XX al siglo XXI, esa relación como que ha cambiado drásticamente, ¿verdad? Que tal vez uno podría decir que una está más centrada en lo que ella menciona sobre sus modos de producción, ¿verdad? Como nosotros los arquitectos y arquitectas nos relacionamos y producimos el objeto arquitectónico, que da una noción de que casi que el valor de la producción del siglo XX era hasta más rigurosa, ¿no? Yo pienso que el Charles Atlas, el mejor ejemplo, ¿no? Para decir, mira, esta generación se caracterizaba por el arduo trabajo, ¿no? En la producción de adquirir el componente estético deseable, ¿no? O tratar de aspirar a lo ideal, ¿no? Acá, en cambio, para nosotros parece que el modo de producción resulta ser distinto, más como la selección de los gadgets para poder, digamos, adornar la arquitectura y hacerla appealing el ojo humano, ¿no? Que yo creo que en esta circunstancia casi que transformamos de la producción de la arquitectura a una arquitectura de efectos, ¿verdad? Que ella también lo utiliza ese término en el ensayo. Que al final uno podría decir, bueno, estamos en un tipo de arquitectura del espectáculo en el siglo XXI que tal vez nos hace, o tal vez a mí me hace cuestionar si de verdad nosotros estamos haciendo arquitectura. O tal vez el acto de resucitar este esfuerzo de la arquitectura del principio 20, del principio 20, del principio del siglo XX, disculpen, resultaría algo casi que opuesto o radical, ¿no? En el siglo XXI. No sé si coincides con esas observaciones iniciales, am, porque la realidad, hay que cuestionarnos eso, si esta observación de esta teoría del coolness de Sylvia Davin nos da pie o un hincapié a decir, bueno, pues tal vez estamos haciendo arquitectura, ¿no? Sí, yo creo que la doctora lo que hace es identificar una característica, este coolness, esta aspiración de ser cool, una característica que a mí me parece que nosotros los arquitectos de inmediato rechazamos, como que nosotros no buscamos que nuestra Ujú. arquitectura sea cool. Nosotros yo creo que de inmediato tomaríamos eso casi como que un insulto y que Right. nosotros lo que hacemos es atender problemas y solucionar problemas con mucha mayor seriedad y mucha mayor rigurosidad. Pero ciertamente hay un grado de aspiración a que Mm. nuestra arquitectura resulte atractiva, a que sea reconocida y a que sea de alguna manera tomada como modelo, ¿verdad? Right. Eh, o sea que el primer choque que yo tengo es eso, el haber escogido un término tan frívolo, podríamos decir de alguna manera, que yo Right. creo que a nosotros como que no nos halaga el que nos dejen saber que de cierta manera es una de las tantas aspiraciones de nuestros diseños, pero lo es, Right. nos enfrenta a una realidad que tenemos que aceptar. Entonces, una vez nos enfrenta a esa realidad, ella dice, bueno, pues tú sabes qué, la arquitectura del siglo XXI ha escogido un camino diferente Ujú. hacia alcanzar esa meta del coolness, de Ujú. lo atractivo, de lo aspiracional. Right. Diferente el camino, completamente diferente a la arquitectura del siglo XX. Y es un poquito, Right. y esto se ve en nuestro diario vivir como profesores, es un poquito el tratar de encontrar e incluir en nuestros diseños lo que se llama, y yo he Ujú. oído a muchos colegas profesores referirse de esta manera, el wow factor. O sea, este No. efecto o este factor wow. Este es un Ujú. lenguaje que yo creo que si nosotros se lo hubiéramos
dicho a un Mies van der Rohe, o a un Walter Gropius mucho Ujú. menos, o a un Le Corbusier, imposible decirle, no, ¿dónde está el wow factor de tu proyecto? Ellos se hubieran quedado como que aturdidos y yo creo que un poco ofendidos si Mm, ellos entendieran que era claro, una de las responsabilidades incluir este wow factor en sus proyectos. Ellos claro, hacían unos proyectos muy rigurosos, siguiendo unas filosofías planteadas por ellos y right. de las cuales no se despegaban, y que el proyecto tenía que ser exitoso en base al cumplimiento de todas estas teorías, que no solamente tenían que cumplirlas sus proyectos, sino los proyectos del resto de la humanidad, del resto Right. del universo. Pero Y es curioso entonces, porque ajá, sí. no, es que mencionas algo sobre qué es lo que diría Mies o Gropius, ¿verdad? Ajá. Y yo pienso, bueno, yo creo que para los arquitectos del principio del siglo XX, casi que la legibilidad era importante. Era, digamos, el equivalente a lo que nosotros creemos que es el wow factor, ¿verdad? Ujú, Am, y de hecho, no es, digamos, una coincidencia que arquitectos como Mies entendían la arquitectura como un lenguaje, ¿no? Algo que está arraigado a una referencia que, como bien mencionaste, hay unos principios que ellos establecen, ¿no? Casi que que la arquitectura del siglo XXI, y esto lo hemos mencionado anteriormente, como que carece, digamos, de la referencia. Inclusive el ánimo para establecer legibilidad y un lenguaje, ¿verdad? Que yo creo que hay unas ciertas aspiraciones de la segunda mitad del siglo XX, la posmodernidad, por, digamos, separarnos aún más o alienarnos de lo que tal vez para algunos no fue tan productivo la arquitectura del principio del siglo XX, ¿no? Y yo creo que estamos como a la deriva, ¿no? Y estamos como que obligados casi a buscar ese wow factor porque no tenemos algo más, ¿verdad? O inclusive algo más que decir. No sé si coincides claro, con... había un logro en el cumplimiento de unas aspiraciones muy establecidas, muy claras a comienzos del siglo XX, que yo creo que no son tan claras ahora en el siglo XXI. Ujú, Lo otro que yo ujú, creo que puede haber distorsionado también, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, la producción de la arquitectura en el siglo XXI, son las nuevas ujú, tecnologías. Las nuevas right, tecnologías nos permiten no solamente soñar, porque el arquitecto siempre ha soñado con su obra y con lo que su obra va a realizar, pero más allá de eso, nos permite aplicar formas, geometría, superficies, texturas con nuestras herramientas digitales, ujú, que antes eran muy difíciles de visualizar y que ahora de momento, con poco esfuerzo, logramos plasmarlas mediante el uso de estas nuevas tecnologías. Y las plasmamos en el dibujo y después las queremos llevar a la realidad y queremos right, que ocurran en la realidad. Y a veces lo logramos con unos grandes efectos, y ujú, a veces no tenemos el mismo éxito. Entonces se ven como unos grandes right, apliques en la obra y ahí tú ves el esfuerzo de simplemente destacar por destacar y, no, y tratar de incluir algún componente como las gafas de Elvis Costello, algún right, componente que hagan de mi edificio algo cool. Este, eh, Oscar Niemeyer, yo recuerdo, y no estamos hablando del siglo XXI todavía, estamos hablando del siglo XX y de dos arquitectos muy destacados del siglo XX, pero yo recuerdo haber leído que Oscar Niemeyer le dijo una vez a Edward Durell Stone: oye, ujú, ¿cómo se verán tus edificios si le quitamos los grills que le pones enfrente? Y es que Edward Durell Stone ponía grills ajá, o ponía bloques ornamentales, el famoso right, brownstone de él, de que él vive ujú, también, que lo cubre completo con bloques ornamentales. Y Niemeyer le dice: ¿tú sabes qué? Quítale todo eso a ver cómo se ve tu edificio. Y a mí me parece que un poco eso le pasa al siglo XXI, a la arquitectura del siglo XXI.
quítale esas gafas a Elvis Costello y tú verás como que el tipo no es tan cool, tú sabes, esas gafas lo hacen cool. O en el caso de la arquitectura, el techo aquel, o el efecto otro, o la curva aquella, o los paneles de titanium, quítaselo, Right, a ver qué queda detrás de eso. right. Y a mí me está muy curioso esta comparación, porque yo realmente no lo había visto así nunca. Habíamos intuido algo, pero no lo había visto con tal grado de claridad. Pero nada, por el momento se nos acabó esta primera mitad. Nos tenemos que ver en la segunda mitad en unos minutos. No se retire nadie. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo nuevo contenido, conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo nuestro comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el profesor Jesús Meléndez Vázquez. Jesús, continuamos con el ensayo escrito por la historiadora, la doctora Silvia Lavín, que tiene un nombre larguísimo, pero que lo repito, y es una pregunta, es ¿cómo la arquitectura puede dejar de ser el delgaducho de 97 libras para convertirse en el tipo cool? Es un juego de imágenes lo que hace, y hablábamos la primera mitad de que la doctora hace esta analogía entre cómo la arquitectura de comienzos del siglo XX, el movimiento moderno que tanto hemos conversado y discutido tú y yo aquí, logra o abre su camino hacia este estado de coolness, hacia hacerlo cool, hacia hacer lo aspiracional, a través Right. de postura filosófica, mucho trabajo, mucha disciplina, empleo de materiales muy particulares y la adopción de un lenguaje muy propio, ¿verdad? Básicamente a través de una rigidez, una rigurosidad, que sin embargo, como dice la doctora, esto se parece o se le parece a como aquel delgaducho Charles Atlas de principio del Right. siglo XX logra convertirse en un individuo fortachón, un fitness, un fisiculturista, a través de eso mismo, de disciplina, de ejercicio, de método, ¿verdad? Y sin embargo, dice, mira, en el siglo XXI la arquitectura aparentemente logra abrir su camino a la fama, su camino hacia lo aspiracional, su camino hacia lo cool, no a través de toda esta rigidez y rigurosidad, sino a través de incluir algún componente cool, añadirle al Right. final algún componente que la haga destacar. Y nos lo compara con el cantante aquel que está vivo todavía, Elvis Costello, que era igualmente un delgaducho como lo fue Charles Atlas, y flaco y un individuo frágil, pero que logra convertirse en el individuo al que la gente aspiraba a ser o que admiraba, simplemente con un Right. detalle, simplemente por utilizar unos espejuelos, unas gafas que se veían cool, que le quedaban bien. Y entonces dice, eso le pasa a la arquitectura un poco, a la arquitectura del siglo XXI. Y entonces, que lo hacemos cool añadiéndole algo, quizás al final, después de que la arquitectura ya está hecha, déjame ponerle este techo, déjame ponerle aquel detalle, déjame incluirle este material, y wow, y de momento la hacemos destacar, sin que necesariamente esa inclusión venga apoyada de un pensamiento, de unas conclusiones del diseño. Entonces nos trae dos términos que te los dejo para que entonces tú continúes. Dos términos que dice, mira, la arquitectura del comienzo del siglo XX era transparente.
Dice, Ujú, o ujú, usaba la transparencia. Ella sigue con las comparaciones. No es que era fuera transparente, sino que usaba la transparencia a través de la inclusión adecuada de los materiales del momento, materiales que revolucionaron la arquitectura y el lenguaje de la arquitectura hasta entonces conocido. Abandona todo ujú, el historicismo, toda la referencia historicista, y entonces incluye estos materiales y, por ejemplo, trabaja con el efecto de transparencia entre las muchas cosas, pero trabaja con el efecto de transparencia en algunos de sus ejercicios. Esto es claro verlo, particularmente en Bismarck de Rohe, por ejemplo, donde lo consigue de esa manera. Eh, Sin embargo, esa rigurosidad, esa inclusión del material de manera adecuada en la búsqueda de un propósito, dice, eso no necesariamente existe en la arquitectura contemporánea. Y entonces dice, la arquitectura contemporánea, en comparación, no necesariamente busca la transparencia, sino la luminosidad. O sea, ser luminoso. Y entonces busca ser luminosa con la inclusión de nuevo de esto, de algún gadget, de algún artefacto, de algún componente, de algún material, y con esa luminosidad llama la atención. Y dice que ujú, a diferencia de, por ejemplo, el término transparencia, la luminosidad tiene una corta vida en la tablilla, ¿verdad? Que eso es lo que se llama el shelf life de los supermercados, ¿verdad? No dura right. mucho, es algo que va a pasar tan pronto llegue otro que tenga, ahora utilizando un término que utilizamos en la primera mitad, un wow factor mayor Right. y me robe la atención, ¿verdad? O sea, que es hasta que llegue el próximo que sea más llamativo que el mío. Y con eso te dejo que tú piensas de esta segunda comparación que nos hace Lavín entre los dos movimientos. No, yo creo que es correcta. Déjame presentar algunas imágenes para que el público pueda Y yo creo que nos puede ayudar. entenderla. Gracias. Ah, nada, como que me gustaría empezar por esta imagen que es la Crystal House de Buckminster Fuller del 34 que se exhibió en, en una exhibición internacional en Chicago, que curiosamente hasta incluye el Dymaxion Car, ¿verdad? Que era muy reconocible por su viraje, ¿no? Que curiosamente para Buckminster Fuller, él estaba obsesionado con la eficiencia en la producción del edificio, ¿no? Pero yo creo que Buckminster Fuller, en este caso particular, este precedente, habla sobre lo que ya se refiere a la transparencia modernista, ¿no? Que es lo que está conectado a las propiedades del material, ¿verdad? Es como si el material fuese el componente o digamos el espíritu casi que del edificio, que en oposición a esta luminiscencia contemporánea, ¿no? Que por ejemplo aquí muestro el CCTV de Ren Koolhaas y OMA, Office for Metropolitan Architecture, es, digamos, un gran ejemplo de esta arquitectura del efecto, ¿no? Que gracias a la incorporación del gadget, inclusive la incorporación de la estructura, que yo creo que hasta ha cambiado hoy día, ¿no? Se vuelve como ese otro componente de esta arquitectura del espectáculo, ¿no? Y yo diría, ¿sabes qué? Dentro de esta transparencia modernista versus la luminiscencia contemporánea, hay como que otros, digamos, esto no es puramente, yo diría, o yo argumentaría que no es puramente el siglo XXI, ¿no? Que en este caso me gustaría mostrar rápidamente para que, Exactamente, gracias. exacto, para que el público Sí, pueda estamos presumiendo que todo el mundo sabe de quiénes estamos hablando y no necesariamente, o sea, que adelante. Claro, claro. Aquí hay digamos, un pedazo de una revista promocional sobre el The 97 Pound Weekly, ¿verdad? El debilucho de 97 libras. Y cómo casi que la figura de Charles Atlas es el epítome de lo ideal, ¿no? Que como bien mencionaste, hay todo un aparato o andamiaje, digamos, teórico para poder producir el cuerpo ideal, ¿no? Que en este caso, la, la comparación que hace Silvia Lavín
con la arquitectura moderna es exactamente eso, ¿no? Es de que los elementos, el bagaje, digamos, teórico, los fundamentos están todos coordinados para poder proyectar esta arquitectura que no sé si coincides conmigo, pero ciertamente estaba preocupado en reflejar la época, ¿verdad? O sea que sí hay unos principios estéticos que estaban de gran preocupación para arquitectos como Le Corbusier, pero que ciertamente no opacaban la producción, ¿verdad?, del edificio, ¿no? Que en este caso es la aplicación de los 5 principios de arquitectura de Le Corbusier. Opuesto a Elvis Costello, es toda esta incorporación de gadgets en el cuerpo, sin modificar, ¿verdad?, la constitución del cuerpo humano, ¿no? Que yo diría, tú mencionaste algo bien curioso en la primera mitad sobre que, oye, estamos en una época en donde se ha hecho una introducción hasta más intensa de tecnologías, particularmente en un contexto digital, que todo parece que tenemos hasta más tiempo para producir, inclusive pensar, y podemos llegar a soluciones más rápido, ¿verdad? Que en comparación con otras generaciones. Yo diría que un gran ejemplo de digamos, esta arquitectura del efecto es este ejemplo de la Casa Palestra diseñada por Ren Koolhaas para la Trienal de Milán. Esto ocurrió en el 85, 86, que coincide con el mismo tiempo de la reconstrucción del pabellón de Barcelona, que tiene la constitución física igual, ¿no?, del pabellón original de principio del siglo XX. Pero lo curioso es que en este pabellón es un ejemplo sobre cómo se introducen estos gadgets para poder cambiar la constitución, digamos, o inclusive el rendimiento del espacio de la arquitectura de este pabellón, ¿no? Aquí se incluyen espejos, se incluyen soundbox, aquí se incluyen speakers, lasers, hasta máquinas de humo para poder amplificar, digamos, la experiencia fenomenológica de este espacio, que yo diría puede tener una constitución artificial, ¿no? O sea, tú no pasas, cuando tú visitas la Villa Sagua, para aquellos que no han tenido la oportunidad, tal vez el único efecto es la luz solar que entra, que viene del mundo natural, ¿no? Para poder, digamos, sanear estos espacios y tener una nueva representación del espacio físico, ¿no? De principio del siglo XX. Pero aquí es todo un espacio construido, ¿no? De partes ensambladas que hasta no hay necesidad de incluir materiales originales, todo eso es falsificado, ¿no? Es todo como que producción de afuera y luego se ensambla en el sitio. Que me parece un ejemplo, ¿no? Sobre, digamos, las distintas escalas que esta arquitectura del espectáculo puede alcanzar. No sé si esto te causa alguna, digamos, alguna reacción. Tengo otro ejemplo, no sé si quieres que lo Sí, por presente. favor, presenta el ejemplo. Am, Ahora bien, una versión un poco sofisticada de la idea de esta arquitectura de la luminiscencia contemporánea, que curiosamente para Lavín, estos artefactos, este efecto mejora, digamos, la legibilidad, ¿no? Que en este caso sería el Prada Epicenter de New York, que también es diseñado por Ren Koolhaas y OM. Que oye, no estoy diciendo que Ren Koolhaas es un... ¿Le has dado duro? Bueno, no estoy Yo diciendo- espero que no nos esté escuchando. Bueno, no estoy diciendo que él hace una arquitectura del espectáculo, porque sabemos que él también hace su contribución en el mundo de la teoría, pero ciertamente ha sido algo de consistencia a través de sus edificios sobre cómo se integran aquellos componentes que reflejan el ideal, digamos, o el zeitgeist que habíamos comentado en programas anteriores sobre digamos, ensamblar piezas o partes que tal vez están fragmentadas unas entre sí. Pero esto es un gran ejemplo, este Prada Epicenter, porque muestra la introducción de gadgets, ¿no? Escaparates que pueden moverse en la parte superior del techo o escenarios que pueden surgir de esta superficie liminal a través de este espacio horizontal, ¿no? Que en todo caso casi que crea esta idea de que el edificio te puede hacer cool también. Uno podría argumentar que el edificio se vuelve un gadget adicional
más que un edificio para habitar o protegerte, ¿no? Que yo creo que esta imagen me parece interesante porque, o sea, no hay razón por la cual tienes que estar apoyado de manera interesante o cool con el área del pequeño anfiteatro, ¿no? Pero ciertamente nos habla sobre que el espectáculo no solamente permea en la arquitectura, pero también en nuestras vidas, casi como que creando esta apertura bidireccional entre ambos mundos. Y no estoy seguro, que tal vez podemos discutir brevemente esto, si esto es arquitectura, ¿no? Particularmente porque no hay, digamos, un esfuerzo teórico detrás que nos ayude a entender el porqué, el porqué de hacer esto. Inclusive, como si Mies o Gropius o Le Corbusier, si hay una forma de traerlos del pasado al presente, ¿cómo podemos argumentar y defender esta arquitectura? Eso es algo que no me deja dormir a veces en las noches, si te soy honesto. Bueno, yo a la última pregunta yo sí tengo que decir que es arquitectura. Es una manera diferente quizás de hacerla y yo creo que es resultado muchas veces de la exploración de las nuevas tecnologías y es en la búsqueda de tener nuestra propia identidad, pero la verdad es que vivimos a la saga de un siglo XX que fue monumental, un principio del siglo XX que fue espectacular y unas mentes que fueron geniales. Pero genial también es Rem Koolhaas, para todos aquellos que nos están escuchando. Estamos también entre una de las grandes Beautiful Minds de la arquitectura cuando hablamos de Rem Koolhaas. Ahora, una cosa interesante, y no sé cómo tú lo ves, es que cuando ella hace esta comparación entre la transparencia que consigue a través del uso, el empleo de los materiales correctos y de una disciplina en el ejercicio de la teoría, que consigue el siglo XX, comienzo del siglo XX y el movimiento moderno, y la luminosidad que busca con gadgets y con elementos incluidos que sorprendan a todo el mundo con este wow factor que busca la arquitectura del siglo XXI. Si eso se limita exclusivamente a lo físico o si ella nos está yendo un poco más allá, nos está hablando también de lo teórico. Y a esto a lo que voy es que hay transparencia, hay manera de entender el movimiento moderno. Lo estudias y lo entiendes. Puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero hay una transparencia de por qué hemos llegado aquí, qué es lo que estamos proponiendo. Right, right. Mientras que no necesariamente hay esa transparencia, ni hay entendimiento, ni está seguido muchas veces de ningún ejercicio de razón, los componentes que se incluyen en el siglo XXI. Simplemente la aspiración de llamar la atención y de ser algo diferente. O sea, que yo voy más allá, la transparencia y la luminosidad no solamente se limita a los materiales y a los efectos, sino se refiere también a la actitud ante la arquitectura. Esto Right. es lo que nosotros hacemos y lo hacemos de esta manera y lo hacemos por estas razones, mientras el otro lo hacemos por meramente llamar la atención, pero no tenemos necesariamente una razón detrás. Y eso es lo que se llama, o eso es lo que se cuestiona al final del escrito, y tú lo adelantaste un poquito, el zeitgeist, que es el espíritu del momento, el espíritu del momento. Esto es un término, para aquellos que no escuchan, un término alemán que se refiere a eso, el espíritu del momento, y se dice zeitgeist. Y yo creo que casi que acusa la doctora de que quizás el siglo XXI está ausente de zeitgeist, está ausente de un espíritu del momento. ¿Qué es lo que tú opinas de esto? Fíjate, yo tal vez me inclinaría a esa alternativa de que todavía no se ha desarrollado o está suspendido en el tiempo, ¿no? Yo, tal vez en un sentido histórico, el legado de la segunda mitad del siglo XX hacia el siglo XXI, como que realmente no encontraron valor de establecer un nuevo origen, ¿no? Que yo creo que a diferencia de la arquitectura moderna de principio del siglo XX, sí lo hizo. No solamente desechó las tendencias historicistas, sino creó su propio origen para poder fundamentar su trabajo, ¿no? Eso no necesariamente pasó en la posmodernidad.
Al contrario, yo creo que se descentralizó la producción de arquitectura como multiplicidad o pluralidad de autorreferencias, ¿verdad? Que es como decir Robert Venturi y Denise Scott Brown, casi que son sus propias referencias, no necesariamente están arraigadas a un referente, ¿verdad? Una idea generalizada. Y creo que por eso mismo, como está todo descentralizado, hoy día se nos está haciendo bien difícil tratar de unir lo fragmentado, ¿no? O inclusive apostar por un proyecto que todo el mundo crea, ¿no? Y yo creo que es algo que todo el mundo apoye, una sí, filosofía, Sí, yo right, creo que no hemos encontrado el zeitgeist right. del siglo XXI y se Ujú. está en la búsqueda casi que dando palos a ciegas y eso es quizás lo que produce estos ejercicios de arquitectura que estamos teniendo, que yo no los voy a desmerecer. Hay gran Claro, arquitectura que se está haciendo, pero casi que por accidente y no claro. necesariamente por rigurosidad. Oye, se nos ha acabado este programa. Es increíble, esta pequeña lectura nos ha dado espacio para mucha discusión y es un tema interesantísimo que yo creo que se puede traer a los estudiantes. Claro. Yo creo que es algo que se puede discutir con los estudiantes de manera más profunda porque ellos están viviendo esto con el empleo de las nuevas tecnologías. Jesús, gracias. Siempre muy aceptada tu participación y gracias por acompañarlo con esas imágenes tan correctas. Gracias a aquellos que estuvieron con nosotros durante esta hora. Espero que hayan disfrutado el programa y que nos acompañen la próxima semana en Arquitectura en Blanco y Negro. Hasta la próxima semana. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.